La tarde caía sobre Guadalajara con un sol anaranjado que bañaba las calles empedradas y los balcones adornados con flores. En la iglesia principal, las campanas repicaban con fuerza, anunciando la boda de Samuel y Lucía. Era un día que muchos esperaban con alegría, pero en el corazón de Daniel, hijo mayor de Lucía, la celebración se sentía como una afrenta. El salón de fiestas estaba decorado con papel picado, mesas llenas de platillos típicos y un mariachi que afinaba sus instrumentos para llenar de música la noche. Los invitados charlaban animados, brindaban con tequila y sonreían con sinceridad. Todo parecía perfecto. Sin embargo, entre los rostros contentos había uno sombrío. Daniel, de apenas 22 años, observaba con los brazos cruzados y la mirada fija en su madre, que vestía de blanco y parecía radiante. ¿De verdad esto es lo que quieres, mamá?, murmuró entre dientes sin que nadie lo escuchara. Lucía, ajena a las emociones de su hijo, se aferraba a la mano de Samuel. Él, un hombre sereno, de voz grave y carácter paciente, saludaba a los invitados con respeto. Muchos lo admiraban por su honestidad y esfuerzo, pero Daniel lo veía como un intruso, alguien que ocupaba un lugar que nunca le correspondería. La abuela Carmen, madre de Lucía, se acercó al muchacho con paso firme. Llevaba un rebozo azul y la expresión de quien ya había visto demasiadas tempestades familiares. «Mijo, sonríe tantito, que es día de fiesta», dijo, posando una mano en su hombro. Daniel apartó la mirada. «No es fiesta para mí, abuela». Carmen suspiró, consciente de la dureza que pesaba en él. Había escuchado sus quejas, había sentido su enojo desde que supo de la boda, pero no imaginaba hasta dónde podía llegar. El mariachi comenzó a tocar el son de la negra, y la gente aplaudió con entusiasmo. Los novios se pusieron de pie para abrir el baile, seguidos por aplausos y vítores. Daniel permaneció sentado, inmóvil, mientras su corazón latía con un ritmo amargo. En su mente se mezclaban recuerdos de su padre biológico, un hombre ausente, pero que para él representaba una parte irreemplazable de su vida. Aunque aquel hombre había dejado cicatrices, Daniel no soportaba la idea de ver a Samuel ocupando ese lugar. «Es como si me borraran del mapa», pensó. El ambiente en el salón era festivo, con aromas de birria y pozole llenando el aire. Los niños corrían entre las mesas y las mujeres comentaban sobre lo guapa que se veía la novia. Pero en el rincón donde Daniel se encontraba, todo era diferente. Un silencio denso lo envolvía, como si estuviera aislado de la alegría general. Samuel se acercó a él en un intento de incluirlo. «Hijo, ¿quieres bailar con tu madre?». La palabra «hijo» cayó como un golpe. Daniel apretó la mandíbula y respondió con frialdad. «Yo no soy tu hijo». Samuel, herido por la respuesta, guardó silencio. No quería estropear el momento de Lucía, pero esa distancia le atravesaba el pecho. Lucía, que había alcanzado a escuchar parte del diálogo, sintió cómo se le quebraba un poco la sonrisa, aunque trató de disimular. El mariachi seguía tocando, las copas seguían levantándose, pero una sombra comenzaba a crecer entre los presentes más cercanos. Algunos notaron la tensión y cambiaron de tema, fingiendo no ver la incomodidad que se gestaba. Lucía se acercó a su hijo y con ternura le dijo: «Daniel, solo quiero que seas feliz conmigo. No me cierres tu corazón». Él apartó la mirada, incapaz de responder. La abuela Carmen, viendo aquella escena, comprendió que la paz de la familia estaba en peligro. Sabía que el camino no sería sencillo, pero también que nadie puede huir de lo que guarda en el corazón. Querido espectador, lo que está por suceder en esta familia marcará sus vidas para siempre. Antes de seguir con esta historia, te invito a suscribirte al canal para no perderte cada capítulo de este relato lleno de emociones, tradiciones y decisiones difíciles. La fiesta continuaba, pero bajo la superficie un volcán comenzaba a despertar. Daniel aún no lo sabía, pero esa noche sería el inicio de un camino que lo enfrentaría consigo mismo y con todo aquello que había guardado en silencio.
y mientras los mariachis entonaban su música alegre, en los ojos de Daniel solo había tormenta. El amanecer siguiente trajo consigo un cielo despejado, pero en el corazón de Daniel la claridad no existía. La boda, que para muchos había sido una fiesta inolvidable, para él fue un recordatorio de todo lo que consideraba una traición. Caminaba por el patio de la casa familiar, con las manos en los bolsillos y la mente revuelta. La voz de su madre resonaba todavía en su memoria. «Solo quiero que seas feliz conmigo». Para Daniel, esas palabras eran un peso. Pensaba que Lucía había olvidado demasiado rápido a su padre biológico, ese hombre que, aunque imperfecto y lleno de errores, representaba para él una raíz, un vínculo de sangre imposible de reemplazar. Mientras tanto, dentro de la casa, Lucía preparaba café de olla con canela. Su rostro mostraba cansancio, pero también una serenidad que intentaba mantener a pesar de lo ocurrido. Samuel se levantó temprano y salió a trabajar, evitando confrontaciones. Sabía que la tensión con Daniel apenas comenzaba y no quería encender más la chispa. La abuela Carmen, siempre atenta, observaba desde la mecedora en el corredor. Su mirada profunda seguía cada paso de su nieto. Conocía esa furia porque ya la había visto en su propio esposo años atrás, un enojo que consumía sin dar espacio al amor. «Daniel, ven tantito», dijo con voz firme. Él se acercó, aunque a regañadientes. «¿Qué pasa, abuela?» «Mijo, no puedes seguir así. Tu madre merece respeto y Samuel, pues aunque no lo quieras, ya forma parte de la familia». Daniel apretó los puños. «Ese hombre no es nada para mí, ni lo será. ¿Cómo espera ella que lo acepte como si nada?» Carmen lo miró con paciencia. «No se trata de olvidarte de tu padre, sino de abrir un espacio nuevo. La vida no siempre es como queremos». Las palabras de la abuela eran sabias, pero para Daniel sonaban como traición. Sentía que todos, incluso su propia sangre, le pedían que borrara la memoria de su padre biológico. Y ese dolor, en lugar de sanar, se transformaba en enojo. Por la tarde, mientras los vecinos felicitaban a Lucía por su boda, Daniel escuchaba los comentarios desde la ventana. Algunos decían: «¡Qué suerte tiene, Samuel es buen hombre!». Otros: «Lucía al fin encontró paz». Esas frases se clavaban en él como cuchillos. Decidió salir a caminar por el barrio. El bullicio de los vendedores ambulantes, el olor a tacos al pastor y el sonido de los camiones de ruta lo acompañaban, pero nada lograba calmarlo. En cada rostro sonriente encontraba un recordatorio de su propia rabia. Al regresar, encontró a Samuel acomodando unas herramientas en el patio. Trató de evitarlo, pero Samuel lo llamó. «Daniel, sé que todo esto es difícil, pero quiero que sepas que no vengo a reemplazar a nadie. Solo quiero estar a tu lado y ayudarte en lo que necesites». La respuesta fue seca. «No necesito tu ayuda». Samuel respiró hondo, conteniendo la frustración. «No tienes que aceptarme de inmediato, pero no me cierres la puerta». Daniel lo miró con frialdad. «No entiendes nada». La distancia entre ambos era un muro cada vez más alto. Samuel regresó a sus tareas en silencio, mientras Daniel se encerraba en su cuarto, con la mente llena de pensamientos oscuros. Lucía, desde la cocina, escuchó parte de la conversación. Se apoyó en la mesa y cerró los ojos. Amaba a su hijo, pero también deseaba que aprendiera a ver más allá de sus heridas. Para ella, la boda había sido un nuevo comienzo. Para Daniel, era la confirmación de una traición. La abuela Carmen, esa noche, rezó en silencio. Pidió fuerza para su nieto, paciencia para Samuel y esperanza para Lucía. Sabía que las primeras grietas de una familia podían volverse abismos si no se atendían a tiempo. Pero lo que nadie imaginaba era que esas grietas pronto se abrirían con más violencia, hasta poner en juego el respeto y la unión de todos. El banquete avanzaba entre risas, música y brindis. Los meseros servían platos humeantes de mole con arroz, y el aire se impregnaba del aroma a especias y tortillas recién hechas. Los invitados disfrutaban la velada, pero en la mesa principal la tensión era palpable.
Daniel permanecía sentado con la espalda rígida, observando cada gesto de su madre y de Samuel como si fueran ofensas directas. Lucía, intentando suavizar el ambiente, tomó la copa y levantó un brindis. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este día tan especial. Para Samuel y para mí significa mucho su cariño. Los invitados aplaudieron, sonrieron y chocaron copas. Samuel, con humildad, añadió: «No puedo pedir una bendición mayor que formar parte de esta familia. Gracias por recibirme». El aplauso fue más fuerte, pero Daniel, con el ceño fruncido, golpeó la mesa con la palma abierta. Todos se voltearon a mirarlo. «¿De verdad vamos a fingir que todo esto está bien?», dijo con voz dura, alzando la mirada hacia su madre. Lucía se tensó. «Daniel, por favor». «No, mamá», interrumpió él, con el rostro enrojecido por la ira. «¿Cómo puedes pararte frente a todos y decir que este hombre es tu felicidad? ¿Ya olvidaste quién era mi papá?». Un murmullo incómodo recorrió la sala. Algunos invitados se miraron entre sí, otros agacharon la cabeza, tratando de no involucrarse. El mariachi, sorprendido, dejó de tocar. La abuela Carmen trató de intervenir. «Hijo, guarda respeto. No es el momento». Pero Daniel estaba fuera de sí. «¿Respetar qué, abuela?», su voz retumbó en el salón. «¿Respetar que mi madre se case con un hombre que no tiene nada que ver con nosotros? ¿Respetar que me pidan que lo llame padre? Eso nunca». Lucía, con lágrimas asomando en los ojos, intentó mantener la calma. «Daniel, lo único que quiero es que entiendas que la vida sigue. No se trata de olvidar a tu padre, sino de aceptar que también merezco ser feliz». Samuel, con tono sereno pero firme, respondió: «No busco reemplazar a nadie. Solo quiero ser parte de tu vida, apoyarte». Daniel lo interrumpió con un grito: «No necesito tu apoyo». El silencio se volvió insoportable. Los niños dejaron de correr, los invitados dejaron los cubiertos a un lado. El ambiente festivo se había desmoronado en cuestión de minutos. Un primo de Daniel, intentando suavizar la tensión, murmuró: «Ya cálmate, hermano, no armes escándalo». Pero Daniel lo ignoró, clavando su mirada en Samuel como si fuera su enemigo. El pecho le ardía de rabia y el corazón le golpeaba con fuerza. Sentía que todos lo estaban traicionando, que todos estaban aplaudiendo la desaparición de su padre de la memoria familiar. Lucía, con voz quebrada, susurró: «Hijo, te lo suplico, no arruines este día». Él apretó los labios, temblando de furia. «El día ya está arruinado desde que decidiste casarte con él». El eco de esas palabras dejó a todos helados. Carmen cerró los ojos, como quien ve abrirse una herida imposible de detener. Samuel guardó silencio, consciente de que cualquier palabra sería gasolina en medio del fuego. Algunos invitados comenzaron a levantarse, incómodos, murmurando entre sí. El murmullo se extendió como una ola. «¡Qué vergüenza! Pobre Lucía. Ese muchacho no entiende». Lucía sintió el peso del juicio de todos sobre sus hombros, pero lo que más le dolía era la mirada perdida de su hijo, que parecía atrapado en un resentimiento imposible de controlar. Carmen, mirando a Daniel, dijo con voz grave: «Estás cruzando un límite, mijo». Pero el joven ya no escuchaba. Dentro de él, la rabia y el dolor habían tomado el control. No era un simple berrinche, era una tormenta que llevaba años gestándose. Y aunque la comida seguía servida, el mariachi intentaba retomar una melodía tímida y las velas seguían encendidas sobre las mesas, lo cierto es que la fiesta había perdido su brillo. La boda, que debía ser recuerdo de alegría, comenzaba a convertirse en un campo de batalla emocional. En los ojos de Daniel ardía un fuego que amenazaba con consumir todo lo que amaba. Y lo peor estaba por venir. El ambiente en el salón se había vuelto tan denso que casi podía palparse. Los invitados intercambiaban miradas nerviosas. Algunos cuchicheaban, otros desviaban la vista como si la vergüenza ajena los envolviera. El mariachi, que había intentado retomar la música, volvió a callar, entendiendo que ya no había espacio para canciones festivas. Daniel, con el rostro encendido y la respiración agitada, permanecía de pie frente a todos. La rabia lo dominaba.
Su madre lo observaba con lágrimas contenidas, y Samuel, con el gesto sereno, trataba de no responder a la provocación. Lucía dio un paso hacia su hijo. «Hijo, por favor, siéntate. No hagas esto más difícil». Él la miró con furia. «¿Difícil para quién? ¿Para ti que prefieres borrar todo lo que vivimos con mi padre?» La abuela Carmen se levantó con rapidez de su silla. «Daniel, basta ya. Tu madre no merece que le hables así delante de todos». Los murmullos crecieron. Algunos invitados se levantaron de sus asientos, listos para marcharse. El ambiente festivo se había convertido en un espectáculo incómodo. Samuel, en un intento por calmarlo, se acercó despacio. «Hijo, yo entiendo tu dolor, pero esta no es la forma». Daniel lo interrumpió con un grito cargado de desprecio. «No me llames hijo». Lucía extendió la mano buscando tocar el brazo de su muchacho, pero él, cegado por la ira, la apartó bruscamente. El gesto fue tan fuerte que ella perdió el equilibrio y tropezó hacia atrás. Un murmullo colectivo de sorpresa recorrió la sala. «Lucía», gritó Carmen, corriendo a sostenerla. El corazón de Samuel estalló de impotencia. «Daniel, detente ya». Pero antes de que pudiera reaccionar, el joven lanzó un golpe contra el rostro de Samuel. El impacto resonó en el silencio absoluto del salón. Los invitados abrieron los ojos de par en par. Algunos ahogaron un grito, otros llevaron la mano a la boca. Samuel, tambaleándose, se sostuvo de una silla para no caer. Su mejilla quedó marcada por el golpe, pero su dignidad permanecía intacta. No respondió, no levantó la mano. Solo lo miró con un dolor profundo, ese dolor que nace no de la herida física, sino de la decepción. Daniel respiraba agitadamente, con las manos temblando. Durante un instante, pareció comprender lo que acababa de hacer, pero su orgullo le impidió retroceder. Lucía, aún conmocionada, se llevó las manos al rostro. Sus lágrimas brotaron sin control. «¿Cómo pudiste, Daniel? Soy tu madre». La voz de ella quebró el corazón de varios presentes. Una tía cercana murmuró: «Ese muchacho ya perdió el camino». La abuela Carmen, con una mezcla de tristeza y coraje, se interpuso entre su nieto y los demás. «Basta», gritó con fuerza. «Este no es el Daniel que yo crié». Los invitados comenzaron a levantarse. Algunos sacudían la cabeza con desaprobación, otros se marchaban murmurando palabras duras sobre la familia. La boda, que debía ser un día de celebración, se transformaba en una escena de vergüenza pública. Samuel permanecía callado, con la mirada fija en Daniel, como si quisiera encontrar en sus ojos una explicación que nunca llegaría. En su interior, luchaba entre el deseo de defenderse y la convicción de no responder con la misma violencia. Daniel, aún con el pecho agitado, se dio cuenta de que todos lo observaban como si fuera un extraño. Sus tíos, primos y amigos lo miraban con desaprobación, algunos con miedo. Por primera vez en medio de su furia, sintió un vacío en el estómago. La voz de Carmen resonó nuevamente, firme como nunca. «Mijo, si sigues este camino te vas a quedar solo». Daniel no contestó. Apretó los puños, dio un paso atrás y miró alrededor, como si buscara una salida. La vergüenza y el enojo se mezclaban en su interior, formando un nudo imposible de deshacer. El salón entero quedó sumido en un silencio sepulcral. Las luces cálidas que antes iluminaban la fiesta, ahora parecían desnudar la herida de aquella familia frente a todos. La herida estaba abierta, y ya nada sería igual. El golpe todavía resonaba en la memoria de todos los presentes. El salón, que minutos antes estaba lleno de música y risas, ahora parecía un lugar vacío aunque estuviera lleno de gente. Los murmullos comenzaron a crecer, primero tímidos y luego más evidentes, como un murmullo de desaprobación que envolvía cada rincón. «¡Qué barbaridad!», susurró una señora, llevándose la mano al pecho. «No puedo creerlo. ¿Cómo se atreve a levantarle la mano a su propia madre?», respondió otra. Daniel escuchaba los comentarios, pero en lugar de detenerse, su corazón se endurecía más. La rabia lo mantenía en pie, aunque en el fondo algo parecido a la culpa empezaba a asomar tímidamente.
Aún así, no lo aceptaba. Su orgullo era más fuerte que cualquier otra emoción. Lucía, con el rostro húmedo de lágrimas, se cubrió el pecho con las manos como si tratara de sostener un corazón roto. Se sentía expuesta, humillada frente a todos. La herida no era solo física, era una herida en el alma. Samuel, con la mejilla aún marcada, permanecía en silencio. Su temple sorprendía a algunos, porque cualquiera en su lugar habría reaccionado con furia. Sin embargo, él eligió no responder. Sabía que si lo hacía perdería mucho más que la dignidad. La abuela Carmen tomó la mano de Lucía y la acercó a su pecho. «Mija, tranquila, no estás sola». Los invitados comenzaron a levantarse indignados. Algunos amigos de Samuel lo felicitaron en voz baja por su paciencia, mientras otros criticaban abiertamente a Daniel. «Ese muchacho está perdido», dijo un tío con amargura. «No, lo que necesita es que alguien lo enderece antes de que sea tarde», añadió otro. La vergüenza era insoportable. Daniel sentía las miradas clavándose en su piel como agujas. Por primera vez, la rabia no le daba fuerzas, sino que lo hacía sentir atrapado. Su respiración se aceleraba y buscaba desesperadamente un respiro, pero no lo encontraba en ninguna parte. Lucía, entre lágrimas, le habló con voz débil. «No sé en qué momento te perdí, hijo, pero nunca imaginé que llegarías tan lejos». Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier mirada de reproche. Quiso responder, pero no encontró voz. El silencio entre ambos fue más doloroso que cualquier discusión. Samuel, con calma, se inclinó hacia Lucía. «Vámonos, amor, no tenemos que seguir aquí». Ella asintió, y juntos comenzaron a caminar hacia la salida. Los murmullos crecieron, pero esta vez dirigidos al muchacho que se había quedado solo en medio del salón, con los brazos colgando a los lados y el rostro endurecido. La abuela Carmen lo miró con una mezcla de enojo y tristeza. «Mijo, lo que hiciste hoy no solo lastimó a tu madre, sino a toda esta familia». Daniel apretó los dientes, incapaz de aceptar la verdad. En su interior, algo le decía que había cruzado una línea imposible de deshacer, pero su orgullo lo mantenía rígido, como si aún tuviera razón en su enojo. Los invitados fueron saliendo poco a poco. El salón, que había sido adornado con flores y velas, quedaba vacío, lleno de sillas desordenadas y vasos olvidados. El eco de las voces aún vibraba en las paredes, recordándole a Daniel la magnitud de lo que había hecho. Cuando el silencio se apoderó del lugar, él se quedó solo, mirando al suelo. Por primera vez, sintió que la fuerza que lo había impulsado se desvanecía. En su interior una voz pequeña y molesta lo acusaba. «La heriste, la humillaste. ¿Qué hiciste, Daniel?» Quiso callar esa voz, pero no pudo. Se llevó las manos al rostro y respiró hondo. El orgullo seguía ahí, fuerte, pero la culpa comenzaba a abrirse paso como una grieta que tarde o temprano se convertiría en un abismo. Y en esa soledad amarga, Daniel entendió que nada volvería a ser igual. Daniel salió del salón como si lo persiguiera un fantasma. El aire fresco de la noche lo golpeó en el rostro, pero no le devolvió la calma. Caminaba sin rumbo por las calles de Guadalajara, con los puños cerrados y el corazón ardiendo. Las luces de los puestos callejeros iluminaban su camino. Tacos al pastor girando en el trompo, el vapor de los tamales escapando de las ollas, risas de familias que disfrutaban la noche. Todo eso contrastaba con el torbellino que lo consumía por dentro. Cada paso era una batalla. Recordaba los ojos de su madre llenos de lágrimas, la mirada de Samuel cargada de decepción y los susurros de los invitados que lo señalaban como si fuera un extraño. La vergüenza lo alcanzaba, pero en lugar de reconocerla, la transformaba en rabia. En una esquina, un grupo de amigos lo reconoció. «Daniel». «Vente, carnal, vamos a echarnos unas cervezas», le dijo uno de ellos, levantando una botella en el aire. Él dudó. Parte de él quería perderse en el ruido, en el alcohol, en la compañía superficial que lo ayudara a olvidar lo ocurrido. Pero otra parte sentía que eso sería hundirse más. «No, hoy no», respondió con voz ronca, apartándose sin mirar atrás.
Sus amigos se rieron entre ellos. «Está bien, pues, que se quede con su drama», comentó otro. Las risas se mezclaron con la música de un altavoz cercano, dejándolo más solo que nunca. Continuó su camino hasta llegar a un parque. Se sentó en una banca fría de hierro, bajo la sombra de un árbol. Allí los recuerdos comenzaron a invadirlo sin piedad. Vio en su mente a su padre biológico, un hombre de carácter fuerte que rara vez mostraba ternura. Recordó los gritos, las discusiones, las ausencias, y aún así lo sentía como una presencia irreemplazable. «No quiero olvidarte», susurró al viento. «No voy a dejar que nadie te borre». Pero inmediatamente, la imagen de su madre apareció en su memoria, cayendo hacia atrás cuando él la empujó. Su respiración se cortó. La culpa lo atravesó como un cuchillo, aunque intentó resistirse a ella. El eco de la voz de su abuela Carmen llegó a su mente, clara como si estuviera allí mismo. El odio nunca construye hogar. Daniel cerró los ojos con fuerza. «No entiendes, abuela. Nadie entiende», murmuró, como si quisiera justificar sus actos ante un tribunal invisible. La noche avanzaba, y el frío comenzaba a calar en sus huesos. El bullicio de la ciudad se apagaba poco a poco, dejando solo el sonido lejano de un perro ladrando y el zumbido de los autos que pasaban a lo lejos. Se sentía vacío, como si su rabia le hubiera robado todo: la alegría, el respeto, incluso el amor de su madre. «¿Qué me está pasando?», se preguntó en voz baja, cubriéndose el rostro con las manos. La respuesta no llegaba. Solo el silencio, pesado y cruel, lo acompañaba. Se levantó de la banca y comenzó a caminar de regreso. Cada esquina le parecía más oscura, cada sombra más larga. Sentía que llevaba encima el peso de toda la ciudad, como si las luces, los rostros y las calles lo acusaran. En su interior, sin embargo, empezaba a crecer una semilla incómoda, la certeza de que había ido demasiado lejos. Esa idea lo perseguía, aunque él intentara apagarla con justificaciones. La noche amarga seguía extendiéndose, y Daniel aún no sabía que esa culpa apenas era el inicio de un camino que lo enfrentaría a sí mismo de la manera más dura. La mañana llegó con un sol brillante que contrastaba con la pesadez en el corazón de Daniel. No había dormido. Apenas había pasado las horas dando vueltas en su cuarto, con los ojos fijos en el techo y la mente llena de voces que lo acusaban. El silencio de la casa le parecía insoportable. La abuela Carmen, siempre despierta temprano, estaba en la cocina preparando atole de vainilla. Cuando lo vio aparecer, con el rostro cansado y los ojos enrojecidos, supo que era el momento de hablar. «Siéntate, mijo», le dijo con firmeza, sirviéndole una taza caliente. «Necesitamos platicar». Daniel se dejó caer en la silla, cruzando los brazos con desdén. «No hay nada que hablar, abuela». Carmen lo observó con paciencia. «Claro que lo hay. Lo que hiciste ayer no puede quedar así». Él apretó los dientes, evitando mirarla. ¿Y qué esperaban? ¿Que yo me sentara tranquilo mientras mi mamá se casaba con ese hombre? «Ese hombre», replicó ella, con voz grave, «es quien decidió estar con tu madre, respetarla y cuidarla. Eso no lo hace menos digno de ser parte de la familia». Daniel soltó una risa amarga. «¿Parte de la familia? Por favor, Samuel nunca será mi padre. Nunca». Carmen suspiró. «No se trata de reemplazar a nadie. Nadie te pide que olvides a tu papá. Pero lo que hiciste, hijo, fue levantarle la mano a tu madre. Eso...» Su voz tembló por primera vez. «Eso es lo peor que un hijo puede hacer». Las palabras lo golpearon de lleno. Cerró los ojos como si quisiera bloquearlas, pero sabía que eran verdad. «No quería...», balbuceó. «Solo estaba enojado». «El enojo no justifica la violencia», respondió Carmen con firmeza. «¿Sabes qué veo en ti, Daniel? Veo el mismo fuego que consumió a tu padre. Esa rabia que lo hacía perderse, que lo alejaba de todos. ¿De verdad quieres repetir su historia?» El silencio cayó sobre la mesa. Daniel tragó saliva sintiendo un nudo en la garganta. Recordar a su padre de esa forma le dolía,
pero también lo hacía reflexionar. «No es lo mismo», dijo en voz baja. Yo solo quiero que no me quiten lo poco que me queda de él». Carmen suavizó la mirada y extendió su mano sobre la suya. «Nadie te está quitando nada, mijo. Tu padre siempre será parte de ti. Pero si te aferras al rencor, vas a perder lo que sí tienes ahora. A tu madre, a tu familia, a ti mismo». Daniel apartó la mano, incapaz de sostener ese contacto. Se levantó bruscamente, con los ojos brillando de rabia y dolor. «No entiendes, abuela. Nadie entiende lo que siento». Carmen se quedó en silencio, observando cómo salía del comedor. No lo detuvo, porque sabía que a veces los corazones jóvenes necesitan enfrentarse solos a su tormenta. Pero en su interior rezó con todas sus fuerzas para que esas palabras sembraran al menos una semilla de reflexión en su nieto. Daniel subió a su cuarto y cerró la puerta con fuerza. Se dejó caer en la cama, respirando agitadamente. Las palabras de Carmen resonaban como ecos imposibles de ignorar. «El enojo no justifica la violencia. Estás repitiendo lo mismo que tu padre». Tapó su rostro con las manos, luchando contra las lágrimas que se negaba a soltar. Parte de él quería rebelarse, gritar que todos estaban equivocados, pero otra parte pequeña y frágil comenzaba a reconocer que la abuela tenía razón. Y esa lucha interna, silenciosa y dolorosa, apenas estaba empezando. Lucía despertó con los ojos hinchados. La noche anterior apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su hijo empujándola regresaba como un golpe en el corazón. El amanecer iluminaba suavemente la habitación, pero dentro de ella solo había sombra. Sentada frente al espejo, se observó con detenimiento. Las ojeras profundas, la piel cansada y la mirada apagada reflejaban más que el simple agotamiento físico. Reflejaban años de lucha, de sacrificios, y ahora un dolor que no sabía cómo sanar. Tomó aire, intentando recuperar fuerzas. Samuel, con discreción, se había marchado temprano a trabajar sin querer presionarla. Su silencio era su manera de mostrar respeto, pero Lucía sentía el vacío de no tener a nadie con quien desahogarse en ese momento. Más tarde, decidió visitar a su amiga Laura, vecina de toda la vida. Apenas cruzó la puerta de su casa, el abrazo cálido de Laura fue suficiente para que las lágrimas volvieran a brotar. «No llores, comadre», dijo Laura acariciándole el cabello. «Todo esto pasará, ya verás». Lucía negó con la cabeza. «No sé, Laura. No sé cómo llegamos a esto. Yo solo quería darle un futuro distinto a mis hijos, un hogar estable, un hombre bueno que los acompañara. Y mírame ahora, con todos juzgándome y con mi hijo odiándome». Laura la miró con ternura. «Tú hiciste lo que creíste correcto. Nadie puede reprocharte eso». «Pero me duele, amiga», respondió Lucía con la voz entrecortada. «Me duele ver que Daniel no entiende, que cree que lo traicioné. Yo lo amo más que a nada. Pero, ¿cómo le explico que también merezco volver a sonreír?» El silencio se apoderó de la sala por unos segundos. Laura tomó su mano y apretó con fuerza. «Él es joven, comadre. Está herido, confundido. Dale tiempo». Lucía bajó la mirada, acariciando con los dedos la taza de café que tenía enfrente. «Tiempo», susurró. «¿Y si mientras tanto lo pierdo para siempre?» El temor se clavaba en su pecho como espinas. No era solo la vergüenza pública lo que la había destrozado, sino el hecho de que su propio hijo, aquel al que había cuidado desde niño, la rechazara con tanta dureza. Recordó los días de su infancia, Daniel corriendo por el patio con una sonrisa, pidiéndole que lo cargara, buscándola cuando tenía miedo. Esa memoria contrastaba con la imagen de la noche anterior, y la contradicción la desgarraba por dentro. «No sé si fallé como madre, Laura», dijo con voz temblorosa. «Quizás debí esperar, quizás debí hablar más con él antes de casarme. Tal vez yo misma provoqué este dolor». «No digas eso», intervino Laura mirándola con seriedad. «No eres culpable de querer vivir, de querer amar otra vez.
No te castigues por algo que no está en tus manos. Lucía respiró hondo, pero la herida seguía abierta. En su interior, la culpa luchaba contra el amor de madre, contra el deseo de recuperar a Daniel y contra la esperanza de que algún día él pudiera comprenderla. Esa tarde, al volver a casa, se encontró con la abuela Carmen en el corredor. La mujer mayor, con su voz firme, la detuvo. «Mija, no te culpes tanto. El problema no es que hayas elegido rehacer tu vida, sino que Daniel no sabe todavía cómo sanar la suya». Lucía asintió, pero las lágrimas volvieron a caer. «Solo quiero que vuelva a verme como su madre, no como una enemiga». Carmen la abrazó con fuerza, y en ese gesto Lucía encontró un respiro. Pero aún así, sabía que la herida era profunda, y que el camino hacia la reconciliación sería largo y doloroso. Esa noche, antes de dormir, miró al cielo desde su ventana. «Dios mío, dame fuerzas», murmuró, porque en el fondo comprendía que no se trataba solo de aguantar, sino de aprender a sostener a su familia sin romperse en el intento. Samuel se levantó más temprano de lo habitual. El reloj marcaba las 6 y aún no despuntaba del todo la luz. Se vistió en silencio, tratando de no despertar a Lucía, que por fin había logrado conciliar el sueño después de noches llenas de llanto. Con pasos suaves, salió de la casa y se encaminó al taller donde trabajaba como carpintero. El camino le resultaba familiar. Las calles tranquilas de la colonia, el olor a pan recién horneado que salía de la panadería de don Julián, el murmullo de la ciudad apenas comenzando a despertar. Pero esa mañana todo le parecía distinto, más pesado, como si cada detalle llevara consigo la carga de la humillación vivida en la boda. Mientras abría el candado del taller, recordó el golpe que había recibido de Daniel. El dolor físico ya no estaba, pero la herida interna seguía abierta. «No soy su padre, y no quiere que lo sea», pensó, apoyándose en la mesa de trabajo. Encendió la luz y comenzó a lijar una pieza de madera. El movimiento repetitivo le daba cierta calma. Cada rastrillada era como un intento de borrar la rabia, de suavizar la herida, aunque en su interior supiera que no era tan sencillo. Su compañero de trabajo, Ernesto, llegó poco después. Al verlo distraído, le preguntó: «¿Todo bien, Samuel? Te ves apagado». Samuel dudó antes de responder. «Solo cosas de familia». Ernesto dejó las herramientas a un lado y lo miró con seriedad. «Te conozco hace años. Si quieres hablar, aquí estoy». Samuel suspiró. «El hijo de Lucía me ve como un intruso, y ayer…» Hizo una pausa, bajando la mirada. «Me golpeó frente a todos». Ernesto abrió los ojos con sorpresa. «No puede ser. ¿Y qué hiciste?» «Nada», contestó Samuel con voz firme. No iba a responderle. ¿Qué clase de hombre sería si levanto la mano contra el hijo de la mujer que amo? Ernesto asintió lentamente. «Eres más fuerte de lo que crees, pero no puedes cargar todo en silencio. Ese muchacho necesita límites, sí, pero también alguien que le muestre que no todo se resuelve con golpes». Samuel meditó en esas palabras. Sabía que Ernesto tenía razón, pero también sabía que imponer límites no era fácil cuando Daniel lo rechazaba por completo. «No quiero ser un enemigo para él», dijo al fin, «pero tampoco quiero ser una sombra en esta casa». Ernesto puso una mano en su hombro. «El tiempo acomoda las cosas. No te desesperes. La paciencia también es una forma de luchar». Samuel agradeció el consejo y volvió a concentrarse en la madera. Sin embargo, mientras sus manos trabajaban, su mente seguía atrapada en la mirada de Daniel, ese rencor ardiente que parecía imposible de apagar. Al caer la tarde, regresó a casa. El ambiente estaba silencioso, cargado de una tensión invisible. Lucía le dio una mirada cansada y él le sonrió con dulzura, tratando de transmitir calma. No hubo necesidad de palabras. Los dos entendían que la herida seguía abierta. En la sala, la abuela Carmen tejía en silencio, pero sus ojos lo siguieron al entrar. Había en ellos una mezcla de respeto y preocupación. Samuel se acercó y la saludó con un apretón de manos.
Ella le dijo en voz baja: «Gracias por tu paciencia, hijo. No cualquiera aguanta lo que tú aguantaste». Él asintió con humildad. «Lo hago por Lucías y también por Daniel, aunque él no lo vea ahora». Carmen le devolvió una sonrisa leve. «El tiempo dirá, Samuel, pero no te rindas. Ese muchacho necesita más amor del que él mismo reconoce». Samuel subió a su habitación, agotado pero en silencio. Sabía que no podía obligar a Daniel a aceptarlo, pero en su corazón había tomado una decisión: resistir, esperar y, cuando llegara el momento, estar allí para él. Mientras se recostaba, pensó: «Tal vez ahora me odia, pero no dejaré que ese odio destruya lo que estamos construyendo». Y con ese pensamiento, cerró los ojos confiando en que la paciencia, algún día, daría fruto. La tarde caía sobre Guadalajara, tiñendo de tonos naranjas y púrpuras los edificios y las calles. Daniel caminaba sin rumbo, con la cabeza llena de ruido. No quería regresar a casa. Sentía que allí no había espacio para él. La rabia lo empujaba a buscar pelea, cualquier cosa que le hiciera olvidar la vergüenza que lo perseguía desde la boda. En una esquina, dos jóvenes discutían por un partido de fútbol improvisado en la calle. Daniel se acercó y uno de ellos lo empujó sin querer. Ese contacto mínimo fue suficiente para desatar la tormenta. «Fíjate por dónde caminas», gritó Daniel, clavando la mirada en el muchacho. «Tranquilo, no fue a propósito», respondió el otro, levantando las manos en señal de paz. Pero Daniel no escuchaba razones. El resentimiento acumulado se derramó en un empujón violento. El otro reaccionó con furia y lo golpeó en el abdomen. En segundos, ambos estaban forcejeando, lanzando insultos y golpes torpes. Los vecinos que observaban desde las ventanas comenzaron a gritar: «Ya, muchachos, cálmense, van a lastimarse». El enfrentamiento duró poco. Daniel terminó tirado en el suelo, con la camisa rota y el labio partido. El otro joven, harto, se alejó sin mirar atrás, mientras un señor mayor lo ayudaba a levantarse. «Mijo, ¿qué ganas con esto?», le dijo con tono severo. Daniel no contestó. Se sacudió la ropa y caminó tambaleando hasta la banqueta. El dolor físico era nada comparado con la sensación de vacío que lo devoraba por dentro. Se sentó en un escalón, respirando con dificultad. La sangre le sabía metálica en la boca, pero lo que más le dolía era el recuerdo de su madre en el suelo, con lágrimas en los ojos. Cerró los puños, y esta vez no de rabia, sino de impotencia. «¿Qué estoy haciendo con mi vida?», pensó, mientras una punzada de culpa le atravesaba el pecho. Pasó un rato allí, observando el movimiento de la calle. Un niño corrió hacia los brazos de su padre riendo. La escena sencilla le golpeó como un recordatorio cruel. Él había destruido ese tipo de momentos para su madre, y quizá también para sí mismo. Con la mirada perdida, murmuró: «La estoy perdiendo. La estoy perdiendo de verdad». La noche llegó rápido y Daniel emprendió el camino de regreso a casa. Cada paso le pesaba como si llevara cadenas en los pies. La ciudad, iluminada por faroles y anuncios de neón, le parecía ajena, como si no perteneciera a ningún lugar. Al cruzar la puerta de la casa, el silencio lo envolvió. Subió las escaleras lentamente, evitando encontrarse con Lucía o con Samuel. Una vez en su cuarto, se miró en el espejo. El rostro hinchado, la camisa desgarrada y los ojos rojos le mostraron a un extraño. Golpeó la mesa con fuerza. «No quiero ser como él», exclamó, recordando a su padre biológico y las noches de violencia que había marcado su infancia. Pero al mismo tiempo, una voz interior le susurraba que ya estaba recorriendo ese mismo camino. Se dejó caer en la cama y cubrió su rostro con las manos. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que las lágrimas corrieran sin resistencia. No eran de coraje, sino de dolor. En ese llanto silencioso, comprendió algo que lo estremeció. Si no cambiaba pronto, perdería a su madre para siempre, y esa certeza lo quebró más que cualquier golpe recibido en la calle. El amanecer encontró a Daniel con los ojos hinchados y el cuerpo adolorido. Apenas había dormido, y la vergüenza de lo ocurrido en la calle
se sumaba a la culpa que lo perseguía desde la boda. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a su madre y a Samuel, aunque el solo pensarlo le revolvía el estómago. Con pasos pesados, bajó las escaleras hacia la cocina. El olor a café recién hecho llenaba el aire. Lucía estaba de pie, removiendo distraídamente el azúcar en su taza. Al verlo, se tensó. «Buenos días», dijo él con voz baja. Ella lo miró sin responder al instante. El silencio se alargó como un muro entre ambos. Finalmente contestó con frialdad. «Buenos días». Daniel se sentó frente a ella. Movía las manos nervioso, como si buscara las palabras correctas. «Mamá, yo...» Pero se detuvo, incapaz de seguir. Lucía lo observó con firmeza. «Daniel, no quiero que me des explicaciones vacías. Solo quiero respeto. ¿Es mucho pedir?» Él bajó la mirada, sintiendo el peso de cada sílaba. «No quería lastimarte, pero lo hiciste», replicó ella con la voz quebrada pero firme. «Me heriste aquí», se tocó el pecho, «más que con tus manos». El silencio se hizo insoportable. Daniel tragó saliva, incapaz de sostener la mirada de su madre. En ese momento Samuel entró en la cocina. Su presencia tensó aún más el ambiente. Saludó con calma. «Buenos días». Daniel apenas asintió. Samuel preparó su taza de café y se sentó al lado de Lucía. No dijo nada más, pero su actitud tranquila contrastaba con la tormenta interna del joven. Daniel sintió la necesidad de provocar, de romper ese silencio, pero algo en la mirada serena de Samuel lo detuvo. Había en él una dignidad que lo desarmaba, una paciencia que lo hacía sentirse aún más culpable. «No tienes que tratarme como a un hijo», dijo Daniel de pronto con tono cortante. «Yo no quiero eso». Samuel lo miró con calma. «No vine a reemplazar a nadie, Daniel. Vine a cuidar a tu madre y si me dejas, también a ti». El joven no supo qué responder. Se levantó bruscamente y salió al patio. El aire fresco golpeó su rostro y por un instante se sintió atrapado entre dos mundos, el de su orgullo y el de la necesidad de reconciliarse. Desde la cocina, Lucía lo observaba a través de la ventana. Su corazón se debatía entre el enojo y el amor incondicional. No podía dejar de amarlo, pero tampoco podía ignorar el dolor que él le había causado. La abuela Carmen apareció en el corredor, apoyándose en su bastón. «Mijo, ¿qué haces ahí parado como sombra?» Daniel suspiró. «No sé, abuela. No sé qué hacer». Ella lo miró con ojos cansados, pero sabios. «Empieza por aceptar que te equivocaste. Eso abre más puertas que 1000 justificaciones». Daniel bajó la cabeza, mordiéndose los labios. Sabía que tenía razón, pero aún le costaba pronunciar esas palabras. El día avanzó entre silencios incómodos. Daniel se refugió en su cuarto, mientras Lucía intentaba retomar sus labores domésticas y Samuel se ocupaba en arreglar unas herramientas. Todos estaban bajo el mismo techo, pero cada uno en su propio mundo. Al caer la tarde, Daniel se asomó por la ventana y vio a unos niños jugando en la calle. Recordó su propia infancia, cuando aún se sentía protegido y amado sin condiciones. El contraste lo golpeó. Se preguntó en qué momento había perdido ese vínculo con su madre. Se recostó en la cama, con la mirada fija en el techo. El vacío en su pecho crecía, y una idea empezó a abrirse paso en su mente. No podía seguir así. Algo tenía que cambiar. El regreso al hogar no le había dado paz, solo le mostró con claridad la distancia que había construido entre él y los que lo amaban. Daniel despertó con el corazón inquieto. No podía dejar de pensar en la conversación con su madre, en la mirada silenciosa de Samuel y en las palabras firmes de su abuela. Todo parecía señalarlo como culpable, y aunque una parte de él seguía resistiéndose, otra empezaba a aceptar la verdad. Salió de la casa con pasos indecisos. No sabía a dónde ir, pero sentía que necesitaba un lugar donde respirar sin sentir el peso de tantas miradas. Caminó varias cuadras hasta que sus pies lo llevaron frente a la iglesia del barrio. Las puertas estaban abiertas y un murmullo de rezos escapaba desde el interior. Entró con cautela, como si no quisiera ser visto.
El aire olía a incienso, y las velas iluminaban suavemente las imágenes de santos y vírgenes. Observó a varias familias sentadas en las bancas, algunas en silencio, otras rezando en voz baja. Una madre sostenía a su hijo pequeño mientras hacía la señal de la cruz. Un padre de familia tomaba la mano de su esposa con devoción. Esa escena despertó en Daniel una punzada de envidia. Ellos sí saben lo que es unidad, pensó con amargura. Se sentó en la última banca, lejos de todos. Su respiración era agitada, como si el simple hecho de estar allí lo enfrentara consigo mismo. No sabía rezar, al menos no como lo hacían los demás, pero sus pensamientos se convirtieron en un diálogo interior. «No sé qué hago aquí», murmuró en voz baja. «No sé si tú existes de verdad o si solo es cosa de mi abuela, pero si estás escuchando, dime qué tengo que hacer». Un silencio profundo lo envolvió. Sintió que las paredes de la iglesia se cerraban sobre él, no con opresión, sino con una especie de calma incómoda que le obligaba a mirarse por dentro. De pronto, una voz suave interrumpió sus pensamientos. «¿Necesitas hablar, hijo?». Era el padre Miguel, un hombre mayor, de mirada bondadosa y voz tranquila. Daniel dudó unos segundos antes de responder. «No sé ni por dónde empezar», dijo bajando la cabeza. El sacerdote se sentó junto a él. «Empieza por lo que te duele». Daniel respiró hondo. «Lastimé a mi madre, la empujé y la humillé delante de todos, y golpeé a un hombre que no me ha hecho nada más que intentar acercarse a mí». Miguel lo escuchó en silencio, sin interrumpir. «No sé por qué lo hice», continuó Daniel. «Supongo que tengo miedo de olvidar a mi verdadero padre, pero siento que en lugar de defenderlo, me estoy convirtiendo en lo peor de él». El sacerdote asintió lentamente. «El rencor es una cadena, hijo. Creemos que nos da fuerza, pero en realidad nos arrastra. Tu padre biológico vivirá siempre en tu memoria, pero tú decides si sigues su camino o construyes el tuyo». Daniel cerró los ojos con el pecho apretado. «No quiero ser como él, pero siento que ya lo soy». «No lo eres», respondió Miguel con firmeza. «Reconocer tu error ya es un paso diferente. Ahora tienes que dar el siguiente: pedir perdón y trabajar para sanar lo que rompiste». Daniel levantó la mirada con lágrimas contenidas. «¿Y si no me perdonan?». El perdón no siempre llega rápido, pero vale la pena buscarlo. La verdadera redención empieza cuando dejamos de huir y enfrentamos el daño que hicimos. Las palabras se grabaron en su mente como un eco profundo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo entendía. No lo juzgaban, no lo condenaban, pero tampoco lo justificaban. Se quedó allí un rato más en silencio, observando las velas encendidas. Una chispa de esperanza comenzó a encenderse dentro de él, pequeña pero real. Tal vez aún podía recuperar a su madre. Tal vez aún no era demasiado tarde. Con un suspiro, salió de la iglesia. La tarde caía lentamente, y aunque el camino hacia la reconciliación parecía largo, en su interior algo había cambiado. Ya no quería huir, quería intentar enmendar. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. En las calles de Guadalajara se respiraba un ambiente distinto. La ciudad se preparaba para la procesión en honor a la Virgen de Guadalupe. Daniel, sin pensarlo demasiado, se encontró caminando hacia la plaza principal, guiado por el murmullo de la multitud y el sonido de los tambores que marcaban el paso de los fieles. Las calles estaban adornadas con flores, papel picado y velas que titilaban en la brisa. Familias enteras avanzaban juntas, algunas cargando imágenes religiosas, otras cantando con devoción. El ambiente transmitía una mezcla de fervor y paz que contrastaba con el caos interior de Daniel. Se detuvo en una esquina, observando a la multitud pasar. Una niña pequeña, tomada de la mano de su madre, levantaba una vela con cuidado, como si llevara en ella toda la luz del mundo. Aquella simpleza lo conmovió. Sintió un nudo en la garganta y, sin entender por qué, decidió unirse al grupo.
Caminó entre los fieles sintiendo que no encajaba, pero al mismo tiempo experimentando una extraña necesidad de estar allí. Escuchaba los cantos y rezos, y aunque no los repetía, algo en su interior comenzaba a abrirse. En medio de la procesión, una voz clara se alzó entre las plegarias. El perdón es el puente hacia la paz, y quien se niega a perdonar se convierte en esclavo de su propio rencor. Daniel volteó hacia la fuente de aquella voz. Era un hombre mayor con un micrófono en mano, dirigiendo la oración. Pero para él, las palabras sonaron personales, como si estuvieran dirigidas exclusivamente a su corazón. Se detuvo en seco con la respiración entrecortada. «Es conmigo, está hablando de mí», pensó. Los recuerdos lo golpearon. El empujón a su madre, el puño contra Samuel, los ojos llorosos de Lucía. Cada imagen lo atravesaba como una daga. Cerró los ojos y murmuró para sí: «¿De verdad puedo cambiar? ¿De verdad hay un camino de regreso?». Un anciano que caminaba a su lado lo miró y le dijo con suavidad: «Siempre hay un camino, muchacho. Lo importante es decidir dar el primer paso». Daniel lo miró sorprendido. No sabía si aquel hombre había leído sus pensamientos o si simplemente había sido casualidad, pero sus palabras lo sacudieron profundamente. Continuó caminando, esta vez con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de rabia, sino de una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Por primera vez sentía que quizás no estaba condenado a repetir la historia de su padre. La procesión llegó a la iglesia, donde cientos de velas iluminaban la entrada. Daniel se quedó en la puerta sin atreverse a entrar. Desde allí observó a la multitud arrodillarse y sintió una paz extraña que lo envolvía. No era la ausencia de problemas, sino una certeza interior de que aún podía intentar enmendar lo roto. «Mamá», susurró, como si Lucía pudiera escucharlo a la distancia. «Perdóname». El murmullo de los rezos lo acompañó en ese momento íntimo. No estaba hablando en voz alta, pero dentro de él se libraba una batalla entre el orgullo y la necesidad de reconciliación. La noche avanzó, y la procesión terminó entre aplausos y cantos. Daniel se quedó un rato más, observando las velas encendidas que titilaban en la oscuridad. Esa luz sencilla, multiplicada en cientos de llamas, le pareció un símbolo de lo que necesitaba: empezar con una chispa, aunque pequeña, para encender un nuevo camino. Cuando por fin se alejó de la iglesia, lo hizo con el corazón agitado, pero diferente. Por primera vez en mucho tiempo sentía que había esperanza. El regreso a casa fue distinto. Daniel ya no caminaba con la rabia que lo había acompañado durante días, sino con una mezcla de temor y esperanza. Sus pasos eran lentos, como si cada metro que avanzaba lo acercara a un destino inevitable: enfrentarse a su familia. Al entrar, encontró a Lucía sentada en la sala, con el rostro cansado y los ojos enrojecidos. Samuel estaba a su lado, en silencio, sosteniendo sus manos. La abuela Carmen tejía en el rincón, observando todo con la serenidad de quien espera un desenlace largamente anunciado. Daniel se detuvo en el umbral. Durante unos segundos no pudo pronunciar palabra. El nudo en la garganta lo ahogaba. Finalmente, con voz quebrada, murmuró: «Mamá». Lucía levantó la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verlo. «¿Qué quieres, Daniel?», preguntó con tono firme, aunque en el fondo deseaba abrazarlo. El joven dio un paso al frente. «Quiero pedirte perdón». El silencio llenó la sala. Samuel lo miró sorprendido, y Carmen dejó de tejer. Lucía respiró hondo, incrédula. «Te lastimé», continuó Daniel con lágrimas desbordando. «Te humillé delante de todos, te hice llorar. Y lo peor es que lo hice porque no supe manejar mi enojo. Te juro que cada día desde entonces ha sido una tortura para mí». Lucía cubrió su boca con las manos. Sus hombros temblaban. «Hijo». Él se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con fuerza. «Perdóname, mamá. No quiero ser como mi padre. No quiero que me recuerdes por mi violencia, sino por mi amor hacia ti». Samuel se removió en su asiento, conmovido por las palabras. Daniel giró hacia él y con voz temblorosa añadió:
Y a ti, Samuel, también te debo perdón. Te traté como un enemigo, cuando lo único que has hecho es cuidar de mi madre. No sé si algún día podré verte como padre, pero quiero intentarlo. El silencio se volvió aún más profundo. Samuel lo miró fijamente, y tras unos segundos que parecieron eternos, le respondió: No necesito que me llames padre, Daniel. Solo quiero que sepas que estoy aquí, para ti y para tu madre. Eso nunca va a cambiar. Las lágrimas del joven se hicieron imparables. Se inclinó y abrazó a Samuel con torpeza, como quien derrumba un muro que había tardado años en construir. Samuel, sorprendido, lo sostuvo con firmeza, como si ese abrazo fuera la confirmación de que la batalla más difícil se estaba ganando. Lucía se unió al abrazo, rodeando a ambos con sus brazos temblorosos. «Mi familia», susurró, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Gracias, Dios mío, por este momento». La abuela Carmen, conmovida, dejó a un lado el tejido. Sus ojos brillaban de orgullo. «Así se empieza a sanar, mijo. Así, con humildad y amor». El tiempo pareció detenerse en aquella sala. El dolor, la rabia y las palabras hirientes quedaban atrás, reemplazados por un inicio frágil pero sincero de reconciliación. Cuando el abrazo terminó, Daniel se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Prometo que voy a cambiar. No será de un día para otro, pero lo intentaré con todas mis fuerzas». Lucía le acarició el rostro. «Eso es lo único que te pido, hijo. Que lo intentes». Samuel asintió, con un gesto de aprobación. «Y no estarás solo. Aquí estamos para caminar contigo». La abuela Carmen, sonriendo con ternura, concluyó: «Hoy hemos dado el primer paso, y lo importante es que lo dimos juntos». Daniel respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso en su pecho comenzaba a aliviarse. El orgullo se había quebrado, y en su lugar nacía una esperanza nueva, pero aún no imaginaba lo que estaba por suceder, un instante que marcaría para siempre a toda la familia. El silencio posterior al abrazo parecía sagrado. Nadie quería romperlo, porque todos sentían que algo profundo había ocurrido. Daniel seguía de rodillas, con las manos entrelazadas a las de su madre, mientras Samuel lo miraba con serenidad, y la abuela Carmen, conmovida, contenía las lágrimas. De pronto, una paz indescriptible inundó la sala. No era la ausencia de problemas, sino la presencia de algo mayor. Daniel lo sintió primero como un calor en el pecho, una calma que lo envolvía de pies a cabeza. Alzó la mirada hacia Lucía, y en sus ojos vio reflejado el mismo sentimiento, esa certeza de que no estaban solos. Lucía, con voz temblorosa, murmuró: «Jesús está aquí». Samuel asintió sin necesidad de palabras, y Carmen cerró los ojos, como quien confirma que su oración más profunda había sido escuchada. El ambiente se transformó. El aire parecía más ligero, los corazones más unidos. Daniel, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, dijo con un hilo de voz: «Mamá, lo siento tanto. Te prometo que nunca más volveré a levantarte la mano. Quiero ser un hijo que te dé orgullo, no vergüenza». Lucía lo estrechó contra su pecho, acariciando su cabello como cuando era niño. «No necesito promesas perfectas, hijo. Solo necesito tu amor sincero». Samuel, conmovido, se acercó y puso una mano en el hombro de Daniel. «Este es un nuevo comienzo para todos. Yo no busco ser tu padre a la fuerza, pero sí quiero ser alguien en quien confíes». Daniel lo miró fijamente, y por primera vez no vio un rival, sino un hombre dispuesto a darle un ejemplo diferente al que había recibido de su padre biológico. Con un suspiro profundo respondió: «Lo intentaré». La abuela Carmen no pudo contenerse y exclamó con emoción: «Bendito sea Dios, hoy mi familia se ha salvado de romperse para siempre». Las palabras resonaron como un eco de verdad. Todos sabían que el camino no sería fácil. Las heridas no sanan de un día para otro. Pero también comprendían que aquel momento marcaba el inicio de algo distinto, una etapa donde el amor y el perdón serían la base de su convivencia. La noche cayó sobre Guadalajara,
y desde la ventana se alcanzaba a ver el resplandor de algunas velas que los vecinos habían encendido en honor a la Virgen. Daniel se quedó contemplando esa luz, y en su interior entendió que esa chispa de esperanza que había sentido en la procesión no se había apagado. Ahora ardía con fuerza en el corazón de toda su familia. «Gracias, Jesús», susurró Lucía, «porque hoy tocaste nuestros corazones». Los demás guardaron silencio, pero todos compartían el mismo sentimiento. Era como si una presencia invisible los hubiera abrazado a los cuatro, sellando con ternura ese pacto de reconciliación. Carmen tomó la palabra por última vez. «Recuerden esto, mi hijo, mijita. La fe no quita los problemas, pero nos da la fuerza para enfrentarlos juntos. Y mientras Jesús esté en medio de nosotros, la familia siempre encontrará su camino». Daniel asintió, sintiendo que esas palabras se grababan en su alma. Miró a su madre, a Samuel y a su abuela, y comprendió que no estaba condenado a repetir el pasado. Podía escribir una nueva historia. Querido espectador, esta historia nos recuerda que el perdón es más fuerte que el rencor, y que la presencia de Jesús transforma los corazones dispuestos a cambiar. Si este relato tocó tu vida, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo más historias que inspiran y nos acercan al verdadero valor de la familia. Y antes de irte, haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar con otro relato que seguramente te conmoverá y te dejará una enseñanza para tu vida. El camino de Daniel apenas comienza, pero lo importante es que ya no camina solo.